explicar las leyes de los exponentes, lo vamos a manejar con 5 reglas, no necesariamente son reglas que van a conseguir en todos los libros de texto. Pero vamos a manejar estas 5 reglas y después vamos a hacer un ejercicio de cada una de las reglas para que quede claro. Entonces, la primera regla es a a la m por a a la n. ¿Sí? ¿Qué pasa con los exponentes? Pues se suman a a la m más n. Si imaginamos que tenemos a a la 3 por a la 2. El resultado según esta regla sería a la 3 más 2, es decir, a la 5. Vamos a ver de dónde viene esto. Si yo expresara de forma extendida cada uno de estos, recuerden que el exponente me va a representar las veces en que se multiplica por sí mismo la base. Entonces quedaría a, que multiplica a por a. Entonces, la base vendría siendo la a y se está multiplicando por sí misma 1, 2, 3, 4, 5, a la 5. Por lo tanto, ¿sí? Esta ley nos ayuda mucho a simplificar el trabajo. Entonces, cuando veamos bases iguales con diferentes exponentes, los exponentes, o con iguales exponentes, los exponentes, lo que pasa es que se van a sumar. Esa sería la primera regla. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia? ¿Qué pasa con los exponentes? Bueno, pues se multiplican. Quedaría a la m por n. Es decir, si yo tengo a al cubo y esto lo elevo al cuadrado, según la regla me diría que esto sería a la 3 por 2, es decir, a la 6. Vamos a ver de dónde viene esto. Esto quedaría como, si lo pongo de forma extendida, a al cubo que multiplica a al cubo. Si esto también a su vez lo pongo de forma extendida, quedaría a por a que multiplica a por a por a. Es decir, la a se está multiplicando por sí misma 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. A la 6 y nuevamente si se comprueba la regla. La regla número 3. Voy a borrar esto. Sí, ya. ¿Sí? La regla número 3. Tenemos a sobre b y todo esto elevado a la n. Bien, la regla me dice que esto es como si tuviera a la n sobre b a la n. Lo voy a explicar con una simple fracción. Digamos que si yo tuviera 2 quintos y esto elevado al cuadrado, por ejemplo, eso es como si tuviera 2 al cuadrado, según la regla, sobre 5 al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, entre 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ese sería el resultado. Ahora, ¿de dónde vendría esto? Si tuviéramos este 2 quintos y lo quiero expresar en forma extendida, es como si tuviera 2 quintos que multiplica a 2 quintos. Es una fracción, recuerden que en una fracción se multiplica numerador por numerador y el resultado se pone en el numerador. 2 por 2, 4. 5 por 5, 25. Y llegamos nuevamente al resultado. Otro ejemplo de esta regla, si tuviera, por ejemplo, 3x al cuadrado sobre 4b a la 4, y esto me piden elevarlo, digamos, al cubo, eso es como si tuviéramos 3x al cuadrado elevado al cubo, entre 4b a la 4, todo esto elevado al cubo. ¿Sí? Resolvemos esto. Y esto es como si tuviera 3 por 3, 9 por 3, 27. O sea, 27 x a la 2 por 3. Ya estamos aplicando la regla número 2. X a la 6 entre 4 por 4, 16 por 4, 64. 64 b a la 4 por 3, 12. Tendríamos ese resultado. Cuarta regla. Si yo tengo a por b y esto está elevado a la n, es como si tuviera a la n por b a la n. Es decir, si tengo x al cuadrado, bueno, voy a decir, si tengo
a por b, esto elevado al cuadrado, es como si tuviera a al cuadrado por b al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Bueno, vamos viendo. Si esto lo pongo de forma extendida, es como si tuviera a por b por a por b. O lo que es lo mismo, ab por ab. Si reacomodo los factores, quedaría a por b por b. A por a es igual a tener a al cuadrado y b por b es lo mismo que tener b al cuadrado, lo cual ¿sí? Nos demuestra de una forma bastante informal, ¿sí? Lo que tratamos de demostrar en la regla número 4. Ahora un ejemplo un poquito más complejo, bueno, pues podría quedar x al cuadrado, ¿sí? Por p a la 7 y todo esto elevado al cubo. Eso es como si tuviera x al cuadrado, esto elevado al cubo, por p a la 7 y todo esto elevado al cubo. Esto me quedaría como x a la 6 por p a la 21 y tendría el resultado. Bien. Por último, la regla número 5, y de aquí se desprenden dos reglas más que es importante entenderlas. Vamos con la regla número 5. Regla número 5. Si tenemos a a la m entre a la m, entonces la regla me dice que esto va a ser igual a la m menos n. Es decir, se resta el exponente, primero va el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y ahora se desprenden cosas muy interesantes. ¿Qué pasa cuando m es mayor que n? O sea, el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador. Ponemos un ejemplo. A a la 5 sobre a al cuadrado. Pues me queda a a la 5 menos 2, es decir, a al cubo. Pues no pasa nada, el exponente que nos va a dar como resultado es positivo. Vamos a ver si lo pongo de forma extendida esto. Quedaría como a por a por a por a por a entre a por a. Este con este me da 1, este con este me da 1. 1 por 1, 1, multiplicado por a por a por a nos da a al cubo entre 1. Y a al cubo entre 1 nos da a al cubo, que es exactamente el mismo resultado. Eso cuando m es mayor que n. Viene otro caso. ¿Qué pasa cuando m es menor que n? ¿Sí? Entonces, vamos a poner los mismos exponentes. Quedaría, ¿qué pasa si me ponen a al cuadrado sobre a a la 5? Bueno, según la regla me quedaría que a al cuadrado, ¿sí? Menos, bueno, a a la 2 menos 5, me quedaría a la menos 3. ¿Y esto cómo lo debemos interpretar? Bueno, si lo pongo esto de forma extendida, quedaría a por a sobre a por a por a por a por a. Entonces, a entre a me da 1, a entre a me da 1. 1 por 1 es 1. Y a por a me va a dar a al cubo. Entonces, conclusión, a la menos 3 es igual a 1 sobre a la 3. De aquí concluimos la definición de exponente negativo. Si yo tengo a la menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a la n. Entonces, no se compliquen la existencia, ¿sí? Si alguna vez ven algo como a la menos 5, bueno, la interpretación algebraica que se le debe dar a esto, que es 1 sobre a la 5. Si yo veo, por ejemplo, 3z y todo esto elevado a la menos 2, es como si tuviéramos 1 sobre 3z elevado al cuadrado. ¿Sí? Espero que esto quede claro. Es importante, ¿sí? Que quede muy bien entendido. Y por último, ¿qué pasa cuando la m es igual que la n? Lo vamos viendo. Si yo tengo a al cuadrado sobre a al cuadrado, primero debemos saber que toda cantidad dividida por sí misma nos da 1. Es decir, si yo tengo 5 entre 5, pues me da 1. Si tengo 10 entre 10, pues me da 1. Entonces, de la misma forma, si yo tengo a al cuadrado entre a al cuadrado, según esta regla va a ser igual a la 2 menos 2, es decir, a la 0. Entonces concluimos que cualquier cantidad elevada a la 0 nos tiene que dar como resultado 1. Y eso también apréndanselo, es un valor que sí conviene aprenderse en memoria. Ya vieron de dónde viene.
Cualquier cantidad elevada a la 0 nos da como resultado 1. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dieran 5.834, todo esto elevado a la 0, pues el resultado va a ser 1. Si me ponen algo más complicado, ¿no? Por ejemplo, 3z al cuadrado y todo esto elevado, bueno, todo esto dividido entre 7p a la 8 y a su vez todo esto está elevado a la 0, entonces como resultado nos va a dar 1. Y con esto, bueno, ¿cómo quedan explicadas las leyes de los exponentes?